Últimamente me ha interesado de forma particular la historia de algunas cosas interesantes en la medicina. Y nosotros sabemos que en el VIH tenemos como 3 puntos importantes en los cuales podemos tener un impacto. Uno es la prevención, el tratamiento y, por supuesto, llegar a la curación de la enfermedad. En cada uno de esos puntos hay cosas interesantes y cosas muy importantes en las que se ha avanzado. En prevención, por ejemplo, el condón, definitivamente lo mejor que existe en prevención al momento, mucho mejor que la profilaxis. Preexposición, que es básicamente tomar un medicamento antes de exponerse a la enfermedad por VIH. La profilaxis post, que es tomar un medicamento después de haberse expuesto a la enfermedad. La profilaxis en la transmisión vertical, en la cual se ha avanzado muchísimo en los últimos años, que es recibir tratamiento de la madre durante el embarazo, ojalá antes del embarazo, en el proceso del parto y el posparto. La prevención de transmisión en la lactancia cuando las madres son positivas, y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, que sabemos son uno de los factores que facilita la transmisión de la enfermedad por VIH. Un individuo que tiene una enfermedad de transmisión sexual transmite más fácil VIH a su pareja y también adquiere más fácil VIH de su pareja si es positivo. El uso de microbicidas, lubricantes sexuales que contengan algún componente que evite la transmisión, la circuncisión masculina, que ha demostrado tener un impacto importante en la transmisión de la enfermedad, y el tratar tempranamente a las personas con enfermedad por VIH para evitar que infecten a sus parejas. En el tratamiento, pues ya sabemos que el tratamiento es crónico, que debe ser más temprano, y tenemos estrategias nuevas de tratamiento, como el uso de estos medicamentos como el Ivalucimab, que tienen un mecanismo de acción diferente a los antirretrovirales. Básicamente lo que hacen es evitar que una vez que el virus se pega o se ancla a la célula CD4, logre penetrar y completar el ciclo de infección. En la curación, pues lo único que sabemos es que hay un paciente que se ha curado, solo un paciente en la historia de la medicina de VIH, es un tipo muy famoso, el paciente conocido como el paciente de Berlín, Timothy Brown, y se curó básicamente, y podemos decir hoy en día que está curado porque han pasado más de 10 años y está definitivamente en él demostrada la ausencia de la enfermedad mediante un trasplante de médula ósea, un segundo trasplante de médula ósea por una leucemia que sufrió. Es conocido como el paciente de Berlín porque, a pesar de que era norteamericano, él estaba estudiando en Alemania cuando le diagnosticaron la enfermedad y allá fue donde le hicieron el tratamiento. El trasplante de médula ósea, por supuesto, no es un tratamiento que sea útil o que resulte beneficioso para curar la enfermedad en grandes poblaciones, porque primero no ha sido reproducido. Los trasplantes que se han hecho, los más recientes en el Johns Hopkins, los ha hecho David Kurinsky, no ha logrado en ninguno de los casos reproducir el resultado que se logró con Timothy Brown, y por otro lado porque la mortalidad del trasplante de médula ósea es altísimo, de modo que comparado con el tratamiento antirretroviral que conocemos hoy en día, pues no tiene ninguna ventaja. Y en todos estos 3 aspectos entra en juego la vacuna. La vacuna ideal es una vacuna allá, en el lado de la prevención, pero también una vacuna en un paciente ya enfermo, ya infectado, podría tener algún efecto para mejorar la respuesta inmune de ese paciente a la enfermedad. Y por supuesto, podríamos utilizar la vacuna en esos pacientes en quienes se ha trasplantado o se ha efectuado algún tratamiento curativo como parte de la estrategia para erradicar la enfermedad, preguntas que no tienen respuesta todavía. En julio de 1518, les voy a contar una historia que es verídica, real, pueden consultarla en internet. Una señora que se llamaba Frau Toffea salió a las calles de Estrasburgo en Francia y comenzó un baile compulsivo y frenético que duró entre 4 y 6 días. Esta señora parecía poseída por el movimiento y, pese a su cara de sufrimiento, no podía parar. La señora bailaba y bailaba y bailaba en la calle. Poco de tiempo después, un vecino comenzó a bailar con ella. Y luego otro, y al final de la semana había más de 30 personas que bailaban día y noche sin parar en el pueblo. Más adelante, un mes más tarde, 400 personas de la ciudad habían sido infectadas por esta enfermedad tan rara y todos estaban bailando día y noche. Un fenómeno muy extraño de la historia de la medicina, de las cosas que no se ha logrado explicar con claridad, este es uno. Los bailarines caían muertos de agotamiento, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, y las autoridades médicas y cívicas decidieron que el mejor remedio era hacer una tarima como esta, ponerlos a bailar a todos para que sacaran el baile de su sistema. Resulta que los bailarines comenzaron a cantar y contrataron músicos para que los animaran, la gente bailaba y bailaba,
Y al cabo del tiempo, la gente se moría obviamente por la actividad física a la que no estaban acostumbrados. La plaga de baile 2 meses más tarde desapareció, en septiembre de 1518. Búsquenlo en internet como plaga del baile o epidemia de baile y verán que es una historia muy interesante. Esta enfermedad tan curiosa, tan llamativa, resultó que no era el único episodio. Este fue el mejor descrito en toda la historia, pero hubo por lo menos 10 episodios más en Europa, en esa misma zona, por la misma época. El de Bélgica en 1374 y el de Estrasburgo en 1518 son los que se han descrito con más claridad en la historia de la medicina. Sin embargo, hubo otros 10 episodios menos divulgados y menos publicitados que este. Esta enfermedad no es rara. El caso más reciente de la epidemia de baile fue en julio 15 de 2012 y este caso arrancó en Corea del Sur, algo que pocos sabemos o sabemos pero no queremos reconocerlo, y de ahí se difundió por todo el mundo más tarde, y fue este. El Gangnam Style. La primera historia es verídica, la segunda también, ¿o no? Nos va a sonar todo el resto del día el Gangnam Style en la cabeza. La historia de la humanidad, así como en este baile epidémico que es verídico, ha sido marcada por plagas y epidemias para las cuales hemos buscado remedios, vacunas y diversas cosas. Y yo hice una tabla que resulta, espero, interesante para todos ustedes con las epidemias históricas de la humanidad y lo que se ha hecho para tratar de evitarlas. La viruela mató 300 millones de personas en el siglo 10.000 a.C. El último caso de viruela fue en Somalia en el año 77, ahora es una enfermedad que se considera que ha sido controlada. Sarampión, 200 millones en el siglo X, en Persia, se considera controlada. La gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas entre 1918 y 1920. Y miren la mortalidad estimada, 10 a 20% de la gente que le daba gripe española se moría. Esta epidemia hoy en día se considera extinta, es un virus H1N1 con una variante especial que hoy en día se considera que se extinguió. La peste negra o peste bubónica, 75 a 100 millones de muertos. La producía una bacteria que es la Yersinia pestis, es una bacteria que transmite la pulga de las ratas, y en 1370 se considera como extinta. Y el VIH, que ha matado 25 millones de personas, que tiene una mortalidad del 99.6%. ¿Por qué no 100%? Porque hay un pequeño número de personas, uno de cada 300, que una vez infectado no desarrolla la enfermedad a pesar de tenerla. Entonces estos individuos pueden vivir muchísimos años desarrollando la enfermedad de forma muy lenta o sin desarrollarla. Las vacunas existen para algunas de estas enfermedades, no para todas. Otras han desaparecido de forma espontánea con el tiempo, pero estas nos acompañan todavía. Estas que tengo aquí marcado en anaranjado todavía están con nosotros. Y hay algo muy curioso con respecto a la gripe española que ven ustedes allá en la mitad, en el año 1918-1920, y es que hay registros estadísticos muy buenos. Si ustedes ven estas curvas, son la mortalidad de la enfermedad en Nueva York, Londres, París y Berlín, y como ven, en octubre a diciembre del año 1918, la mortalidad pues, sufrió unos picos radicales asociados a la epidemia de gripe española. Y Colombia no fue ajena a esta epidemia. Es muy interesante esto. Miren que estas fotos son reales, son de la fosa común de un cementerio en Bogotá en 1918. Y lo interesante de esto es que miren cómo la tasa de mortalidad fue 4.8 por cada 1.000 habitantes, pero que esta epidemia, las del siglo de la peste, requirió 3 años para extenderse por Asia y Europa. La gripa española se extendió en pocos meses y el virus de la SARS, la peste esta de las aves, viajó de Hong Kong a Toronto en solamente 15 días. Eso nos hace ver cómo el comportamiento de las epidemias hoy en día es muy distinto y por lo tanto las intervenciones tanto en tratamiento como en vacunas tienen unas necesidades diferentes. La gente se moría por miles diariamente. ¿Cómo hace una ciudad, incluso hoy en día, para enterrar tanta gente a la vez?
Aquí se hacen filas en los cementerios donde hay crematorios. Usted deja al muerto ahí, tiene que volver 4 o 5 días después, no solamente porque el asado es demorado, sino porque hay cola para utilizar los hornos crematorios. Ahora imagínense en la Edad Media lo que significaba esto. ¿Qué pasaba? Entonces se enterró mucha gente viva. Y a raíz de que se enterró mucha gente viva, porque se murió el señor, la familia toda estaba muerta, los vecinos eran los que iban a enterrarlo y no había casi gente, la mitad de los vecinos estaban enfermos, tenían miedo de manipular el cuerpo, entonces lo echaban en una carreta, lo llevaban al cementerio y lo tiraban allá. Cuando comenzaron a ver esta cantidad de muertos vivos que enterraban, entonces los gringos, que siempre le han puesto negocio a todo, comenzaron a patentar estos aparatos que eran para determinar si el muerto que estaba enterrado estaba realmente muerto o no. Entonces nadie quería ser enterrado vivo y lo que hacía era adquirir una máquina de estas donde lo enterraban con unos adminículos que permitían a la gente que estaba en la superficie determinar si el muerto se movía o no durante los primeros días, y luego el aparato lo retiraban y para que el cadáver continuara la descomposición. Infinidad de aparatos se patentaron y vemos cómo se genera una gran cantidad de problemas sociales y temores y cosas como consecuencia del temor a ser enterrado vivo ante una pandemia como esta gripa. Otras plagas han sido terribles, la plaga de Justiniano, que también se cree que fue una Yersinia pestis, y lo interesante de esto es cómo han logrado rescatar huesos de las fosas comunes de la época y han logrado desde allí determinar cuáles han sido las mayores probabilidades de causa de la muerte de estas personas durante las diferentes epidemias. Algunas de esas enfermedades hoy en día tienen tratamiento y su mortalidad pues obviamente es extremadamente baja. Pocas tienen vacunas, por ejemplo, para la gripe de Hong Kong, que fue en 1968, que es una H3N2, pues hay vacuna hoy en día, pero todas, a pesar de que se consideran extintas como epidemia, mírenlas en anaranjado, nos acompañan todavía. Especial cuidado merecen las hepatitis, que nos han estado con la humanidad durante tanto tiempo y para las cuales ahora, pues para la B, tenemos un tratamiento crónico, no curable. Tenemos una vacuna que previene y para la C tenemos un tratamiento curativo, pero no tenemos vacuna. Y nos siguen acompañando, por supuesto. Algo muy cierto es que nunca en la historia de la humanidad, con excepción de las plagas extintas, se ha terminado una epidemia sin disponer de una vacuna. El VIH es probablemente una de las enfermedades que va a tardar más tiempo en tener una vacuna. Pero existen otras posibilidades de tratamiento, otras formas para prevenir la enfermedad, otras formas para disminuir el número de casos nuevos y hacer que la enfermedad por lo menos se erradique, así no logremos curarla. Sí, la profilaxis preexposición, tomar medicamentos antes de exponerse, la posexposición, tomar medicamentos una vez que me he expuesto, tratar las embarazadas, circuncisión, etcétera, como lo mencioné al principio, podrían ser estrategias que quizá lleven a un momento en el cual la enfermedad se extinga, porque las personas infectadas cuando reciben tratamiento difícilmente transmiten la enfermedad a sus parejas y las personas que tienen mayor riesgo podrían recibir profilaxis preexposición y así difícilmente infectarse y con el tiempo la enfermedad podría extinguirse sin que tengamos un tratamiento ni curativo ni una vacuna. La polio, por ejemplo, no tiene un tratamiento curativo, pero tiene una vacuna y con la vacuna se extinguió. Pero no solamente con la vacuna, sino con las medidas de profilaxis, el acceso a agua potable, la educación que logró que la transmisión fuera mucho menor hoy en día que lo fue en el pasado. ¿Cómo hacer una vacuna? Eso es bien difícil. Yo tengo un virus ahí y yo puedo utilizar, si miran a la izquierda arriba, utilizar el virus completo atenuado y ponérselo a un paciente para que su sistema inmune lo reconozca y mediante ese reconocimiento desarrolle anticuerpos propios contra la enfermedad. Puedo utilizar sustancias producidas, proteínas producidas en laboratorio que estimulen el sistema inmune para que el individuo desarrolle anticuerpos contra la enfermedad. Es decir, hay muchas técnicas para producir vacunas, entonces uno dice eso es muy fácil. Y cree uno que es tan fácil que en el año 1984 la directora del Departamento de Salud de los Estados Unidos, que era Margaret Heckler, cuando se describió el VIH, dijo que en 2 años iba a estar lista una vacuna para comenzar a probarla. En 2 años. ¿Qué pasó? Que el primer ensayo de vacuna se hizo en el año 87, se hizo 3 años más tarde y solamente se pudo iniciar pruebas en humanos en el año 98.
Miren todo el tiempo que transcurrió cuando se creía que la cosa iba a ser tan sencilla. Y la historia de la vacuna ha sido una historia de grandes hallazgos y de grandes fracasos. Cada año, cada 2 años, como ven ahí en esa secuencia, cosas nuevas aparecen, nuevos estudios, se desarrollan nuevas moléculas, mejoran unas cosas, aprendemos de unas cosas buenas, cosas malas, descartamos cosas, pero llegar a una vacuna efectiva ha sido imposible. ¿Por qué es tan complejo? Miren que solo hasta el año 2009, un fase 2 que ni siquiera se estudió en gran número de pacientes, logró algún efecto preventivo muy modesto, logró que algunos pacientes desarrollaran defensas contra la enfermedad, pero la efectividad de estas vacunas se pierde rápidamente con el tiempo, ese es el problema. Y miren cómo ese mismo estudio, el HVTN 505, en el 2013 se demostró que no servía para nada y tuvo que ser detenido. Y así muchos de los estudios han tenido que ser interrumpidos a lo largo de los años al encontrar que son completamente ineficaces. Por otro lado, hay un gran desconocimiento de la enfermedad y la educación y la información sobre cómo se manejan los hallazgos científicos es muy grande. Entonces, todos los días viene alguien y le dice a uno, doctor, ¿verdad es que ya sacaron una cosa para el VIH? Que esta sustancia que descubrieron siempre es en España o en Estados Unidos. Aquí en Colombia no hacemos nada. Los pacientes tienen la idea de que eso es en España, en Estados Unidos. Que en España no sé dónde, no hombre, no fue en España, fue en Inglaterra y no fue eso, sino esto otro. ¿Por qué hay tanta desinformación? Porque hay una gran necesidad de inversión en esto. Cualquier hallazgo, cualquier paso adelante que damos en investigación requiere dinero. Entonces, un pequeño avance ha requerido inversiones millonarias en investigación y requiere de más inversión, por lo tanto, eso tiene que ser publicitado y mostrado, pero desafortunadamente es mostrado de forma inadecuada. A la gente la impresionan con titulares vendedores exagerados e imprecisos, como les puse allí, como este, por ejemplo, totalmente falso. Básicamente, la información correcta es que Cuba disminuyó la transmisión vertical de la enfermedad a menos de un porcentaje que la OMS estableció y con eso adquirieron una calificación, pero no quiere decir que la hayan eliminado, eso es absolutamente falso. Y vienen cosas peores como estas, ¿sí? El veneno del alacrán colorado, que sirve para todas las enfermedades que hay en esa lista, o sea, todo lo que no se cura. Cáncer, sida, papilomavirus, hepatitis, herpes, prostatitis, cervicitis, lupus, depresión, sirve para todo. Y eso me hace acordar de una caricatura muy conocida por todos nosotros que es Mafalda. Entonces, ella va caminando allí, este es Felipe, ¿no? Y le dice una tuerca, dice una oxidada, eso no sirve. Entonces ella le dice, todo sirve para algo. Mafalda le dice, entonces nada sirve para todo. Cuando algo sirve para todo es porque no sirve para nada, porque nada sirve para todo. Hay 4 estudios de vacunas en poblaciones de más riesgo que no han mostrado beneficio, aunque han sido muy interesantes. Ahí le agradezco a Sebastián del laboratorio de MSD que me proporcionó alguna información sobre estos estudios que han sido tan frustrantes. Vacunas de distintos laboratorios en distintos países, experimentadas y que finalmente, aunque han mostrado algún resultado, el resultado no es aplicable a la vida real. ¿Yo qué gano con una vacuna que solo le sirve al 30% de las personas que se la ponen y que en menos de un año ya no es efectiva? No sirve. Necesito una vacuna que sirva en un buen porcentaje de la población y cuya efectividad se mantenga a lo largo del tiempo. Si aparece una vacuna, por supuesto que sería la herramienta más valiosa y más eficaz que tendríamos para prevenir la enfermedad. Pero ¿por qué parece tan lejano y tan complejo este? Miren, la vacuna en realidad permite que el individuo se infecte, porque cuando una persona está vacunada contra una enfermedad y se expone a la enfermedad, su sistema inmune tiene que responder a ella, responder a la infección y responde con los elementos que tiene. Si no los tiene, pues se infecta, y si los tiene porque ya tenía algún tipo de memoria inmunológica mediante una vacuna, pues responde más rápido y más efectivamente y evita la infección. Pero tiene que el individuo exponerse y realmente sufrir parte del ciclo de la enfermedad para que la información que tiene almacenada para defenderse de la enfermedad y que proviene de la vacuna sirva de algo y le evite la infección. Resulta que solamente 2 de las vacunas que se han experimentado han logrado algún tipo de respuesta de anticuerpos o defensas contra la enfermedad.
pero no todas las defensas que uno produce contra la enfermedad son capaces de neutralizar o de evitar la infección. Ninguna de las vacunas que se ha desarrollado ha logrado generar de forma efectiva los anticuerpos que sirven para controlar la enfermedad. Esos anticuerpos, ya los vamos a mencionar en un minuto, son anticuerpos muy específicos y ya se sabe cuáles son. El problema es cómo producirlos. Y miren la complejidad de esto es una locura. 4 inyecciones de la vacuna, más 2 inyecciones de refuerzo de otra vacuna, y aún así, en una prueba de 16.000 personas, evaluados los pacientes durante un tiempo largo, un número de eventos adversos importantes, 69% de los pacientes presentaron alguna molestia y mostró una eficacia del 31%, es decir, no sirvió, porque es muy poquita la eficacia y porque además no logra controlar todos los tipos de virus y porque la eficacia se perdió con el tiempo. Pero permitió conocer la respuesta inmune que hace que algunas personas se infectaran y otras no se infectaran. A raíz de esto se descubrió unos anticuerpos que se llaman anticuerpos ampliamente neutralizantes y esos anticuerpos son los que sabemos que son los que sirven para hacer la vacuna. La vacuna que necesitamos es una vacuna que produzca anticuerpos ampliamente neutralizantes. ¿Por qué tienen ese nombre tan ampliamente complejo? Porque se necesita que sean ampliamente capaces de inhibir una amplia cantidad de virus de una amplia cantidad de subtipos y en una amplia cantidad de países. Las cepas virales son diferentes en un mismo individuo, inclusive de un país a otro y de un continente a otro. Entonces, una vacuna que le sirve a una cepa viral no le sirve a la otra. Por lo tanto, tienen que ser anticuerpos de este tipo ampliamente neutralizantes. El problema de la vacuna que perdió su eficacia también se debe a que algunos individuos, una vez expuestos a la vacuna, desarrollan anticuerpos que no son ampliamente neutralizantes, pero también se desarrollan anticuerpos contra los anticuerpos de la vacuna. Es decir, uno va desarrollando con el tiempo la capacidad de destruir los propios anticuerpos contra la vacuna y este problema tan grave hace que la vacuna con el tiempo vaya perdiendo efectividad. Por otro lado, uno no puede andar desencadenando producción de anticuerpos contra cosas porque sí, porque algunas enfermedades autoinmunes tienen precisamente ese mismo mecanismo, es la producción de anticuerpos contra proteínas del propio organismo que hacen que se generen problemas como la artritis, problemas como el lupus, etc. Yo no sé por qué en Tailandia hacen todos los experimentos de poblaciones grandes. Por ejemplo, la profilaxis preexposición se hizo en Tailandia también en 2004 y este volumen tan grande de vacunas pues se hizo precisamente allá también. Y miren la efectividad del placebo, o sea, placebo es agua y la efectividad de la vacuna en la prevención de las infecciones a lo largo del tiempo. Una cosa es que uno diga que aquí hubo una diferencia estadísticamente significativa y otra cosa es que uno pueda decir que la diferencia es clínicamente o poblacionalmente significativa, porque una cosa puede servir en números, pero cuando uno va a ver en la práctica puede no tener utilidad alguna porque la efectividad se pierde a lo largo del tiempo. La hipótesis que se generó en ese momento era que los anticuerpos o las defensas que un individuo genera contra la parte de afuera del virus, es decir, contra la cápsula del virus o el envelope, eran los más efectivos y esos eran los que se necesitaban para lograr una vacuna efectiva. Y encontraron que una inmunoglobulina A que producían los pacientes dañaba la inmunoglobulina G, o sea, desarrollaba los anticuerpos protectores que el individuo estaba desarrollando. O sea, la vacuna desencadenaba 2 tipos de defensas, la IgG, que es la que sirve para controlar el virus, pero al mismo tiempo generaba unos anticuerpos IgA que dañaban la IgG. Entonces, con ese lío, la vacuna terminó por no servir con el tiempo. Entonces, hay unos anticuerpos que serían los tipo A, que sirven para proteger, pero que son malos porque bloquean los efectos de los verdaderos anticuerpos protectores. Y a lo largo del tiempo, entonces, se fue depurando todo esto y dijimos, la vacuna es la de los anticuerpos ampliamente neutralizantes. Esos anticuerpos es muy interesante porque ellos lo que hacen es que el virus tiene como un loop, como una asita, como una asa de una jarra, y llegan y se pegan allí, se anclan allí en ese punto y logran que el virus no pueda penetrar las células CD4, los glóbulos blancos tipo CD4 y así evitar la infección. Pero resulta que hay muchos tipos, innumerables tipos de anticuerpos ampliamente neutralizantes. La vacuna, la RV144, que fue de la que más tiempo estuvo en investigación, no produjo
no indujo estos anticuerpos y por esa razón no sirvió. Estos ampliamente neutralizantes son los más potentes que existen y lo ideal es que sean ellos. El problema de los anticuerpos ampliamente neutralizantes, que son los que nos van a servir, es que estos llegan a pegarse de esa asa, pero el virus cuando es de un tipo tiene el asa de una forma, cuando es de otro tipo tiene el asa de otra forma. Entonces el anticuerpo que le sirve a un asa no le casa a la otra, entonces no sirve. Un anticuerpo ampliamente neutralizante es capaz de inhibir una gran cantidad de tipos de asas o de manijas de la jarrita, pero no se había podido encontrar un tipo que fuese capaz de inhibir una buena cantidad suficiente como para que esto fuese útil. Los virus mutan muchísimo y eso hace que esa asa o esa agarradera del virus sea tan diferente de un virus al otro que los anticuerpos no eran efectivos. Entonces, se encontró que el NIH4546W era capaz de inhibir el 91% del 45% de las cepas virales del mundo. Dijeron, este es. Resulta que cuando se le adiciona otro, que es el PGT128, la efectividad aumenta del 91 al 96%, mejor todavía. Y si le ponen un tercero, que es el PGT121, la efectividad aumenta 100%. Entonces, ahí está la respuesta. Coger 3 anticuerpos ampliamente neutralizantes y esos son los anticuerpos que serían capaces de evitar la infección. Le puedo desarrollar una vacuna para que el individuo desarrolle esos 3 anticuerpos, el individuo quede inmunizado. O si yo puedo producirlos en laboratorio e inyectarlos a un paciente y que le duren un suficiente tiempo, entonces el paciente estaría inmune con los anticuerpos externos, pero inmunizado durante un tiempo. Resulta que en los pacientes que se infectan, los anticuerpos ampliamente neutralizantes no se producen sino en un pequeño número de personas, en un 15% o máximo 20% de las personas que se infectan comienzan a desarrollar esos anticuerpos y con el tiempo los van perdiendo. E igual no son útiles porque si yo me infecto hoy, yo desarrollo anticuerpos ampliamente neutralizantes que le sirven a mi virus, pero en una semana mi virus ha mutado, es diferente y ya mis anticuerpos no sirven para controlarlo, se pierde el control de la enfermedad. Entonces, no hay un individuo que pueda producir anticuerpos suficientes y efectivos para controlar por sí mismo la enfermedad y no se ha logrado que mediante la vacuna se induzcan los anticuerpos. Las personas los que se infectan los desarrollan muy lento y pues por esa razón es que las pruebas diagnósticas no salen positivas desde las primeras semanas de la enfermedad. El 80% de las personas se infecta solo con un virus, pero ese virus a las 6 semanas nosotros estamos desarrollando anticuerpos contra él, pero ya el virus ha mutado, ya ha cambiado, entonces nuestros anticuerpos son inefectivos. Así se trate de ampliamente neutralizantes, que solo el 15 a 20% lo va a desarrollar, no van a ser capaces de controlar la infección porque ya el virus mutó, ya cambió y ya su agarradera, su asa es diferente, ya mis anticuerpos no son útiles para controlarlo. Con el tiempo se van desarrollando más, pero terminan después siendo muy pobres e inexistentes. En los individuos en quienes la enfermedad, que logran controlar la enfermedad se han investigado por muchos años y se encontró hace poco que un anticuerpo que es ampliamente neutralizante que se llama N6 en un voluntario que tenía la enfermedad por VIH hacía 21 años, tenía ese anticuerpo, un anticuerpo ampliamente neutralizante que se llamó N6 y ese solo anticuerpo, solito, sin necesidad de agregarle otro y otro, es capaz de controlar el 98% de los virus existentes. Entonces dijeron, ese es, quizá el secreto esté en lograr que una vacuna logre generar anticuerpos N6 y esa sería la respuesta. Sin embargo, no se ha logrado que una vacuna estimule la producción de ese anticuerpo. Por otro lado, podríamos fabricarlo en laboratorio e inyectárselo a la gente en el mundo entero, ponerle eso, ¿cuánto va a durar el efecto? No sería práctico y sería muy costoso. Y hoy en día nos preguntamos si existe otra forma de prevenir la enfermedad que no sea una vacuna, que no implique la necesidad de generar anticuerpos, porque esto es una tarea que parece ser extremadamente difícil. La respuesta parece ser sí. Lo más reciente en esto es el uso de fármacos. Y los fármacos han resultado ser más efectivos que la vacuna en la prevención de la enfermedad, pero por encima de todos los fármacos y mucho más efectivo que todos los fármacos, y no hay nada más efectivo para prevenir la enfermedad, está el uso del condón. La efectividad del uso del condón es tan buena que ninguno de los productos experimentales ni ninguna de las profilaxis la ha logrado superar cuando se utiliza adecuadamente. ¿Qué es lo que se está planteando ahora? Esto que es
medicamentos para el VIH, inhibidores de la integrasa inyectados, que duran circulando en el paciente entre 4 y 6 semanas más o menos. Entonces es una persona que tiene un riesgo de infectarse importante, generalmente hablamos así de los trabajadores sexuales por dinero, se ponga una inyección cada mes o cada mes y medio y con eso previene la enfermedad, equiparable a lo que sería una vacuna, pero lo estamos haciendo con fármacos. La otra forma es tomar medicamentos de forma crónica para evitar la enfermedad en esos pacientes, que es la profilaxis preexposición. Pero no hay ninguna vacuna en este momento que haya sido capaz de desarrollar, aunque sabemos qué es lo que hay que desarrollar, anticuerpos neutralizantes y quizá tipo N6, que son los que más han demostrado efectividad en el control de los diferentes virus a lo largo y a la extensión del mundo y las diferentes variantes genéticas que tiene el virus. En un solo individuo pueden coexistir varias variantes del virus y en un país generalmente predominan unos sobre otros, pero también en los continentes predominan unas cepas virales y unas familias de los virus sobre otras, de manera que una vacuna realmente efectiva no está muy cerca, ni siquiera cerca de ser desarrollada. Y el problema de que la enfermedad por VIH se incluya dentro de la información genética del glóbulo blanco tipo CD4 es una dificultad muy difícil de sacar adelante. Los virus de hepatitis C, que hoy en día se curan prácticamente en el 100% de los casos, son virus que infectan la cédula, están en el citoplasma, pero no infectan o no se incluyen dentro de la información genética de las células del ser humano, de manera que su erradicación ha sido un poco más sencilla. Y la capacidad de mutar de los virus, como es diferente de unos a otros, pues ha hecho que las vacunas para hepatitis B, que es un virus que muta mucho menos, sea mucho más fácil de desarrollar que una vacuna para un virus VIH, que en el mismo paciente en pocas semanas ya está mutando y está cambiando sus características, haciéndolo muy difícil de detectar por el sistema inmune del individuo expuesto. Entonces el futuro quizá está ahí, en una vacuna que sea capaz de producir anticuerpos ampliamente neutralizantes, quizá tipo N6. Las vacunas han avanzado muchísimo en investigación todos los días, hay mucha inversión en investigación, pero es probable que la erradicación mediante el uso de condón, la profilaxis preexposición, posexposición, tratamiento de las embarazadas, etcétera, logre la erradicación de la enfermedad aun cuando no exista cura y quizá logre que la enfermedad eventualmente desaparezca con los años si todas las personas se hicieran una prueba, todos los que se diagnostiquen recibiesen tratamiento adecuado y educación y así evitáramos en los nuevos casos, la enfermedad con los años desaparecería. Las intervenciones con fármacos inyectables parecen ser en este momento más promisorias que las vacunas que se están ensayando. Estamos a poco tiempo, yo voy a hacer una cosa aventurada y yo creo que en un año o dos vamos a tener los primeros resultados ya de estas drogas inyectables que se ponen mensualmente o cada mes y medio como una herramienta para el uso diario, el día a día, en la prevención de la enfermedad para individuos de alto riesgo. Es decir, todas las personas que tengan relaciones sexuales por dinero se ponen una inyección cada mes o mes y medio y la probabilidad de que adquieran la infección es extremadamente baja en ellos y miraríamos cuál es la necesidad de que el resto de la población acceda a ese tipo de tratamientos como una posibilidad preventiva para evitar que continúe desenvolviéndose la enfermedad. Muchísimas gracias.